En este encuentro de nuestra comunidad cristiana queremos acompañar a Jesús en su camino hacia la cruz. Estemos a su lado no como meros espectadores, sino que hemos de contemplar desde nuestro interior lo que acontece para unirnos fuertemente a Cristo en sus sentimientos, en su sufrimiento, que con su cruz nos devuelve la vida. Él nos ha enseñado que el sentido de la vida es el amor y que el amor verdadero llega hasta el extremo de entregar la propia vida. Que esta celebración nos ayude a profundizar en el gran misterio del amor de Dios, pues ahí se fundamenta nuestra fe. El sacerdote se postra ante el altar. Este gesto de humildad, de anonadación, expresa la pequeñez del hombre frente a la grandeza de Dios. Unámonos todos en este gesto y pidamos a Dios humildad y sencillez para cada uno. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad. Concédenos que, semejantes a Él, llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por exigencia de la naturaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano.
Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. En la Pasión, Cristo nos da una gran lección de generosidad. Esto debe de despertar en nosotros una respuesta de gratitud y compromiso serio. El camino de la cruz es el camino de nuestra vida, que debemos recorrer apoyados en Jesús. Al final, Él nos dará la victoria. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde
donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles y antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó:
Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Y así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto lo hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados que quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: hollarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Viernes Santo. No estamos celebrando la Eucaristía como cualquier otro domingo. El Viernes Santo hablamos de los oficios del Viernes Santo. Celebramos, evidentemente, como pudimos escuchar en el relato de la Pasión, la muerte del Señor. Aquel que se había encarnado, se había hecho hombre por nosotros, muere para liberarnos de nuestras esclavitudes, del pecado, y resucitará para abrirnos a la esperanza y para abrirnos al reino del Padre, donde esperamos habitar después de pasar de este mundo a la casa del Señor. Los oficios del Viernes Santo tienen varias partes. La primera ya la hemos concluido, sería el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. También escuchábamos el relato de la pasión el Domingo de Ramos,
aunque era otro evangelista quien nos hacía reflexionar sobre el sufrimiento y el padecimiento de Jesús de Nazaret. Juan, hoy, en ese relato de la pasión, nos invita a ir descubriendo a ese Dios que está con nosotros y que se entrega por nosotros, a un Dios que hace suyo el sufrimiento de toda la humanidad. Nuestro sufrir de cada día está incorporado a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Siguen narrándonos todo aquello que aconteció en torno a el prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos, el proceso que se lleva a cabo, la negación de Pedro, diálogo ante Pilato. Pilato sí descubrió que aquel hombre era inocente, pero como un cobarde le entrega a la muchedumbre para que sea crucificado, que era lo que le pedían. Empieza la burla de los soldados y de la gente que estaba en la cohorte de Pilato. Acabada esa burla, le ponen la cruz encima y comienza el camino hacia el Gólgota. Camino difícil, como es difícil el camino de nuestra vida. Camino que concluye con la muerte, pero para volver a la vida. El camino de la vida que concluye también con nuestra propia muerte para volver a la vida, al encuentro con nuestro Dios y al encuentro con aquellos que nos han precedido. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Confiemos en lo que Jesús ha vivido y de la misma manera que Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Confiemos en lo que Él nos ha dicho, que gozaremos de su presencia en el país de la vida, que contemplaremos su rostro en el reino de los cielos. Llegan al Gólgota, sí, le crucifican, echan a suerte sus vestiduras, le dan a beber vinagre y hiel, ve a su madre y ahí surge la Iglesia y le dice, mirando al discípulo que tanto quería Juan, ahí tienes a tu madre, y luego a ella dice, ahí tienes a tu hijo. En él, en Juan, estamos nosotros y hoy a nosotros nos dice lo mismo, ahí tenéis a vuestra madre. Aquella mujer que había guardado tantas cosas en su corazón y que no acababa a entender aquello que estaba aconteciendo. Aquella mujer que había acompañado a su hijo a lo largo del camino de la cruz, tiempo de sufrimiento. Ya había empezado antes, pero tiempo de sufrimiento total, el camino al Calvario, al Gólgota. Y ella recibe el ser la madre de toda la cristiandad. José de Arimatea, que pide que el cuerpo de Jesús pueda ser enterrado, se desciende, se baja al cuerpo de Jesús y le depositan en su sepulcro, un sepulcro nuevo que nadie había estrenado. Me imagino que José de Arimatea estaría orgulloso del sepulcro que había preparado para su propia muerte, hasta llegar al seno de Abraham. Pero entendió desde hacía tiempo que él era el Mesías y a él le ofrece el lugar del descanso eterno, corporal. José de Arimatea, hombre generoso, siente la fuerza del Espíritu que le anima a ir releyendo su vida desde aquello que había visto y vivido al lado del Señor Jesús. Que esto que hemos escuchado nos ayude a todos nosotros a vivir eso, dando sentido a nuestras vidas. Aunque en tantas ocasiones nos parezca que es difícil encontrar sentido a lo que acontece en el vivir de cada día o dar sentido a tantos hechos y a tantos acontecimientos que posiblemente nos provoquen de tal manera que nos dejen hasta un poco aturdidos y sin poder entender el sentido de aquello que está pasando. En ese momento recordemos la pasión de Jesús y recordémosle que Él ha de ayudarnos porque está con nosotros y nos impulsa y nos anima a ir transformando, resignificando ese dolor, ese sufrimiento, para que podamos participar de la alegría, del gozo, del reino de los cielos. A continuación,
viene lo que llamamos, pues eso, la oración universal. Ya no son las peticiones habituales de los domingos, sino que tiene otro modo, una pequeña introducción, un silencio y la oración. Y pediremos, sí, pues por tantas y tantas cosas. Y todavía quedan muchas más por pedir, evidentemente. Pero nos hacemos eco de aquello que nuestra liturgia fue destacando para pedirle al Señor por todo ello. A continuación vendría la adoración de la cruz. Iríamos a buscar la cruz, que haciendo las paradas pertinentes, las 3 paradas, escucharemos: mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Honraremos, veneraremos a la cruz como el camino hacia la resurrección. En ella estuvo el Salvador del mundo. Cruz fiel, árbol único en nobleza. El Dios que se hace hombre y que muere y que es crucificado en una cruz, en el árbol de nobleza. Ya después de la adoración vendría la última parte de estos oficios, que sería, bueno, pues ir a buscar el cuerpo de Cristo que hemos consagrado en la celebración del Jueves Santo. Recibiríamos el cuerpo de Cristo, pediríamos por nuestras necesidades, recordaríamos que el Señor nos ha dicho que estará con nosotros hasta el final de los tiempos y que podemos dialogar, hablar con Él, no solo para pedirle aquello que necesitemos, sino para contarle pues nuestros proyectos y todo aquello que no sucede y que pasa también por nuestra mente. Ya concluiremos los oficios del Viernes Santo sin el podéis ir en paz clásico, sino en el silencio. Continuemos, pues, celebrando esta otra parte de las oraciones universales, pidiendo por la Iglesia y pidiendo por tantas y tantas otras cosas de nuestro mundo y de nuestra humanidad. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para la gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiesta su gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa León, para que Dios, que los llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Jesús, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que, con la ayuda de tu gracia, todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor.
Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos. Acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos para que, al renacer en la fuente bautismal, sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda. Mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón. Y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote siempre, te busquen y cuando te encuentren, descansen en ti. Concédeles, en medio de sus dificultades, que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan, por tu misericordia, la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a su casa a los migrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren. Lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación
para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos a Jesús crucificado frente a nosotros. Cristo en la cruz es la señal de que Dios nos ama tanto que nos entregó a su Hijo único para traernos perdón, vida y amor. En la cruz confluyen todos los sufrimientos de la humanidad. Ahí podemos poner los dolores de los enfermos, la tristeza de los que viven solos, la angustia de tantos y tantos que hay en el corazón del hombre. Pidámosle que nuestras cruces, unidas a su cruz, nos resulten más llevaderas. Después de un momento de silencio, adoremos la cruz como muestra de nuestro amor a Jesús, muerto y resucitado. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. ¿Qué más pude hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa. Qué amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Yo por ti azoté a Egipto y a sus primogénitos. Tú me entregaste para que me azotaran. Yo te saqué de Egipto, sumergiendo al faraón en el mar rojo. Tú me entregaste a los sumos sacerdotes. Yo abrí el mar delante de ti. Tú con la lanza abriste mi costado. Yo te guiaba con una columna de nubes. Tú me guiaste al pretorio de Pilato. Yo te sustenté con maná en el desierto. Tú me abofeteaste y me azotaste. Yo te di a beber el agua salvadora que brotó de la peña. Tú me diste a beber hiel y vinagre. Yo por ti herí a los reyes cananeos. Tú me heriste la cabeza con la caña.
Yo te di un cetro real, tú me pusiste una corona de espinas. Yo te levanté con gran poder, tú me colgaste del patíbulo de la cruz. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Comulgamos en este Viernes Santo con el pan eucarístico consagrado ayer. Así nos unimos más a Jesús, que se entregó a la muerte con el fin de salvarnos a todos. Comulgar con quien da su vida por los demás no es un simple acto piadoso, sino asumir el compromiso de vivir con Él, de servir con Él, de entregar la vida por los demás, como Él lo hizo. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hermanos, acabamos de celebrar la pasión y muerte de Jesucristo. En ese maravilloso misterio que encierra Jesucristo, la gran lección de hoy es que Dios no es ajeno a nuestra historia. Al contrario, Cristo se ha acercado y ha experimentado lo que es sufrir, llorar y morir. Nos ha salvado desde la experiencia personal. Mañana nos volvemos a ver para celebrar la vigilia pascual, el triunfo de Jesús, su resurrección. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.